Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Stargate Omega 16. 2 días después, Shion se encontraba en su laboratorio frente a dos cápsulas donde se encontraban dos ancianos. Shion conocía a estos dos ancianos. Uno de ellos era Marcello, el único superviviente de un pueblo que se opuso a los Goa'uld y fue destruido por ellos, y el otro era Merlin, un ascendido que Shion juraría que era Handus, pero en realidad era Moros, otro antiguo lanteano que ascendió, descubrió a los Ori y regresó al plano mortal para convertirse en Merlin con el objetivo de destruir a los Ori, aunque deseaba hacer trampas y los ascendidos arruinaron sus planes. Sin embargo, le permitieron conservar su vida por si necesitaban un plan de respaldo. Nadie podía convencer a Shion de que no sabían dónde se ocultaba este anciano. Shion se sorprendió cuando sus bioesferas lo encontraron hace un par de días, curándolo de su estado casi moribundo, y trasladándolo a esta galaxia, mientras copiaban todos sus conocimientos. Esto seguramente tenía a los ascendidos vigilándolo en este momento, pero Shion estaba seguro de que no atacarían, ya que él no había quebrantado sus reglas y había adquirido los conocimientos de este anciano de manera justa, y por medios mortales. Si la replicante Carter no fue castigada, al robar los conocimientos que los ascendidos habían sellado en la mente de Daniel, en la historia original, él tampoco lo sería. Shion hasta había creado una dimensión aparte, usando los conocimientos de Merlin, pues este era el método que el anciano usaba para ocultarse de los ascendidos. Él entró a la dimensión, arrastrando al par de ancianos con él, no fueran los ascendidos a romper sus reglas y robarle al viejo, para esconderlo quién sabía dónde. La dimensión no tenía nada de raro, y tampoco sentía ningún cambio, por lo que Shion no se entretuvo mucho en ella y volvió luego de una hora, trayendo a los ancianos con él. Los conocimientos de Merlin eran valiosos, porque estaban miles de años por delante de cualquier civilización avanzada en esta galaxia o cualquier otra que Shion conociera, ya que provenían de los ascendidos e incluían armas capaces de matar a dioses. Incluso este anciano había enfrentado a los ascendidos después de abandonar sus filas y fingir dejar atrás cualquier conocimiento de ellos al volver al plano mortal. Sin embargo, había hecho trampas y no solo conservó sus conocimientos con los que planeaba exterminar a los Ori, sino que también retuvo una gran cantidad de poder. Cuando los ascendidos se dieron cuenta de su engaño, ya estaba bien protegido y seguro en otra dimensión que él mismo creó. A pesar de ello, los ascendidos no eran fáciles de tratar y al final lograron vencerlo y casi matarlo. ¡Qué ironía!, dijo Shion. Este anciano había sido uno de los principales opositores de Janus y también fue uno de los que impuso más castigos. Era rígido y severo, pero después de ascender, se convirtió él mismo en una oveja negra y causó sus propios estragos, incluso ofreciendo poder a humanos comunes. Shion suspiró. A pesar de todo, este anciano que logró superar su faceta de abraza-árboles era un héroe, ya que lo había sacrificado todo porque sabía que algún día los Ori encontrarían la galaxia de la Vía Láctea y esclavizarían a toda vida inteligente en ella, matando a las especies no humanas. Shion no estaba seguro de si debía despertarlos o no, pero al final activó las dos cápsulas y ambos ancianos despertaron y salieron de ellas para mirarlo. Shion ya había grabado en sus mentes toda la información básica sobre quién era él y lo que estaba haciendo en ese momento. Emperador, te estaré eternamente agradecido por permitirme presenciar el final de mis enemigos jurados, dijo Marcello. Shion asintió y lo transportó al puente para que contemplara los últimos preparativos. Has adquirido mis conocimientos, dijo Merlin con una sonrisa. Y yo no tuve nada que ver, ellos no pueden hacerte daño, dijo con satisfacción. Shion asintió. En este momento, esta nave, que es parte de mí, está integrando todos esos conocimientos. Sin embargo, no crearé armas contra los ascendidos. Tengo otros planes para los Ori, y en este momento no representan una amenaza para nosotros, mintió Shion. Parece que los humanos sí resultaron ser la evolución posterior a nuestra especie, libres y sin ninguna de nuestras limitaciones, dijo Merlin. Tiene sus consecuencias, es un desastre de creencias y divisiones, pero sobrevivimos y nos adaptamos, dijo Shion señalándose a sí mismo. En este momento, me dispongo a asegurarme de que nuestras victorias no se conviertan en caos. ¿Desea acompañarme? Hay un puesto vacante de emperador que creo que usted es el indicado para ocupar. También puede ascender y regresar con los suyos, y el anciano mostró una expresión de desagrado. Siempre me he mantenido junto a aquellos que se mantienen con vida y luchan por sobrevivir, sentenció, y Shion asintió.
Entonces, vamos, dijo Xion, transportándose al puente, desde donde se podía ver un gigantesco Stargate de 2 kilómetros de diámetro. Estaban en las afueras del sistema lanteano y esperaban la cuenta regresiva para cruzar a la Vía Láctea. En el puente de la Titán, había varios invitados. Xion apareció en el trono Asgard, y Merlin junto a Marcello y el resto de los invitados. Estos invitados eran Daniel, Carter, el general Amon, Marcello y Merlin. Teal'c, el maestro Bratak, los Halfas y los Tórax estaban distribuidos en 15 Atacs que se encontraban a los lados de la Titán. Este es Marcello, el último superviviente de un pueblo exterminado por los Goa'uld. Ellos fueron la principal razón por la cual ninguna nave Goa'uld llegó antes a la Tierra, explicó Xion. Su antiguo equipo y el general Amon se apresuraron a darle las gracias a Marcello, quien asintió con una expresión estoica, pero con ojos cargados de dolor y cansancio. Y este es Merlin, un lanteano que viajó a nuestra galaxia y luego ascendió, pero al ver que la galaxia estaba en peligro, cambió de opinión y decidió regresar. Sin embargo, las cosas no salieron bien y ha estado pasándola mal hasta ahora, presentó Xion. Merlin asintió con una mueca. Supongo que si no me hubieran rescatado, mi destino habría sido la muerte y el olvido, dijo Merlin con un suspiro de pesar. Otro ascendido, exclamó Carter con asombro. Daniel parpadeó varias veces. Señor, es un honor conocerlo. Los Nox nos han hablado bien de los ascendidos y Daniel cerró la boca cuando Merlin los miró con ira, dejando claro que su relación con los ascendidos no era buena. Merlin debió romper algunas reglas por la seguridad de la galaxia, y eso hizo que los ascendidos intentaran y corregirlo, dijo Xion de forma diplomática. Podría decirse que están enemistados, añadió para evitar que Daniel y Carter hablaran más de los ascendidos delante de Merlin. Si rompes las reglas de los ascendidos, ellos intentan y corregirte, dijo Daniel con un parpadeo, y él, Carter y el general Amon lo miraron. Xion nos miró amenazadoramente. Mi estado es 100% legal, no he roto ninguna regla. He obtenido todo utilizando medios mortales, aunque debo admitir que, sin los conocimientos que Merlin conservó, las cosas habrían tomado mucho más tiempo. Al final, hicimos un buen equipo, aunque fue Merlin quien pagó el precio, explicó Xion. Con sus conocimientos actuales, ya no necesitaría la tecnología Asgard, ya que estos estaban miles de años por delante, siendo la tecnología de la máxima existencia en este universo. Por supuesto, Merlin no conservó todo, dejó lo más importante, pero aún así, eso era mucho, y ya sabía dónde conseguir el resto. Daniel y Carter lo miraron acusadoramente. Xion nos miró amenazadoramente ante sus veladas acusaciones. Xion, siempre pareces obtenerlo todo sin pagar nada a cambio. ¿Estás seguro de que no has violado las reglas?, preguntó Daniel con cierta preocupación. Daniel, como no hay ningún ascendido aquí tratando de borrar mi existencia, puedes estar seguro de que no he violado sus reglas, dijo Xion. Eso puedo asegurarlo, dijo Merlin con tono vengativo. Él también había asumido que Xion era un ascendido, porque solo un ascendido podía llegar hasta donde él estaba, sin pagar un alto precio por ello. Su equipo respiró aliviado. Bien, la hora ha llegado, dijo Xion abriendo 4 pantallas en el puente. Estas 4 pantallas mostraban 3 puentes de mando de las naves Atak a su alrededor, 2 de ellos liderados por Teal'c y Bratak, y otro liderado por Egeria. La última pantalla mostraba un Stargate flotando en el vacío del espacio, que se estaba activando en ese momento. Primados, administradora, estoy creando su entrada, el enemigo es consciente de su llegada, dijo Xion, y el mapa de la galaxia enfrente del trono se iluminó, para indicar que sus bioesferas estaban transmitiendo a todos los planetas Goa'uld y sirvientes de los Goa'uld. En este momento, en cada uno de estos mundos, se estaba mostrando la imagen de la 4ª pantalla, y era una transmisión que se proyectaba en el cielo de cada mundo, y con la que ningún Goa'uld podría interferir, y todos podrían ver. La 4ª pantalla mostraba el Stargate conectando y creando un portal de donde salieron lo que parecían pequeñas naves, que salían disparadas del portal. La vista se amplió, y se mostró cómo estas naves formaban un círculo de 2 kilómetros de diámetro. Luego, el Stargate pequeño se apagó, y el Stargate masivo comenzó a activarse, al mismo tiempo que lo hacía el que estaba frente a ellos. Y al conectar el Stargate, 3 naves Atak llegaron al lugar, y abrieron fuego sobre él sin hacer preguntas o intentar hablar, pero sus disparos de plasma fueron detenidos por un escudo a más de 10 kilómetros de distancia del portal.
Primados, es hora de fundar el Imperio Naciente. Con la caída del Imperio Goa'uld, declaró Shion con solemnidad, mientras el Stargate masivo se activaba, y conectaba la galaxia de la Vía Láctea, con la galaxia Pegasus. Por los Jafas libres y el Imperio Naciente. Declararon Teal'c y Bratak. Por el fin del Imperio Goa'uld, declaró Egeria, y los 15 Atak cruzaron el Stargate en sucesión, apareciendo en la cuarta pantalla, saliendo en la Vía Láctea, y de una vez activando escudos y disparando contra los Atak enemigos. Y la superioridad numérica destruyó uno de los Atak mientras los otros dos se retiraban al hiperespacio con daños graves. Shion supuso que había Goa'uld en ellos, porque los Jafas no se retirarían de una batalla, aunque estuviese perdida. Y la batalla fue transmitida a los cielos de los mundos Goa'uld, y luego se mostró el puente de la nave que comandaba Teal'c. Al ver su propia imagen en la pantalla, se levantó y, mirando hacia adelante, comenzó a hablar. Hermanos Jafas, ustedes que son esclavos bajo la tiranía Goa'uld, engañados por falsos dioses y temerosos de un poder que no les pertenece. Yo soy Teal'c, un Jafa al igual que ustedes. Y al igual que ustedes, una vez serví al falso dios Apophis. Mi padre, al igual que sus padres, también fue un Jafa que sirvió al falso dios Cronos y fue asesinado por él. Al igual que ustedes, yo soy un guerrero orgulloso y padre de un hijo, al igual que algunos de ustedes. Pero hoy, ante ustedes, me presento como un Jafa libre que ha abierto sus ojos y puede ver que, debido a mi ignorancia, llegué a ver la divinidad en un parásito miserable. Yo Teal'c, hoy les probaré a todos, que los Goa'uld no son dioses y que no tienen ningún poder más que el que nosotros, los Jafas, les otorgamos. Nosotros somos su fuerza y, aún así, nos arrodillamos ante ellos. Por eso, hoy he venido ante ustedes para mostrarles la verdad y para que me acompañen en mi júbilo de ser Jafas libres, alejados de la esclavitud Goa'uld. Hoy vengo a mostrarles el futuro de los Jafas, un futuro libre del yugo Goa'uld. Quiero que ustedes me acompañen y vean con sus propios ojos cómo los falsos dioses son impotentes ante nuestra fuerza, la fuerza de los Jafas, sentenció Teal'c, y la pantalla volvió a cambiar, mostrando la flota llegando a Dakara y enfrentándose a una flota de 8 Atak que asumieron posiciones de batalla. Y la pantalla se dividió en dos, mostrando la batalla espacial y también una plataforma de anillos en el templo que fue activada. Teal'c, junto a un grupo de 5 Jafas, se transportaron y aparecieron bajo el fuego de los Jafas que custodiaban el lugar. Estos no tardaron en disparar al ver que eran enemigos, pero las ráfagas de plasma impactaron en las armaduras de Teal'c y su grupo, que absorbieron el daño antes de activar los escudos. Los Jafas que acompañaban a Teal'c llevaban cascos con un diseño estilizado y runas antiguas en relieve que asemejaban la silueta de un rostro. Sin embargo, Teal'c solo activó su casco después de llegar para dejar en claro que él lideraba la batalla. En las manos de Teal'c y sus guerreros, se materializaron armas de diseño humano cuya forma recordaba a un fusil de asalto, pero eran repetidores de plasma que disparaban ráfagas a una velocidad y precisión inigualables para un bastón Goa'uld. Con estas armas, el grupo de Teal'c abatió a sus rivales mientras más Jafas se transportaban detrás de ellos, dando inicio a una invasión terrestre. Y la pantalla se dividió una vez más para mostrar el puente de un Atak donde se encontraba Bratak dirigiendo la batalla espacial. Mientras tanto, las Atak Goa'uld liberaban sus bombarderos y planeadores de la muerte. Bratak ordenó liberar sus propios cazas, pero ninguno de los bombarderos, ya que superaban en potencia de fuego al enemigo. Su objetivo era ocuparse únicamente de los planeadores de la muerte para evitar que dispararan contra las tropas terrestres, que eran solo 200 y ya estaban en clara desventaja frente a los 1000 defensores. Pronto también llegarían refuerzos a través del Stargate, que era el objetivo de Teal'c. Sin embargo, este ya se estaba activando y los señores del sistema no iban a permitir que Dakara cayera. El mapa de la galaxia mostraba todas sus fuerzas en los alrededores marchando hacia Dakara, incluidos señores Goa'uld menores que eran mercenarios y a los cuales los señores del sistema estaban contactando y ofreciendo recompensas para que aportaran sus fuerzas. En conjunto, más de 50 Atak estaban rumbo a Dakara. En la serie original, Dakara fue tomado cuando los replicadores invadieron la Vía Láctea y apenas Baal pudo enviar 5 Atak para defender Dakara, ya que el resto de los señores habían sido asesinados. Pero esta no era la situación actual, ya que este era el apogeo de los señores del sistema. Con todo el alboroto que estaban causando, incluso el último de ellos sentía indignación y sabían que si no ponían fin a la rebelión de Teal'c, sería su fin. Por lo tanto, todas sus fuerzas se emplearían en su contra.
Ishion observó cómo casi 100 planeadores de la muerte intentaban descender al planeta, pero Bratak desplegó 50 cazas actualizados con sistemas de escudos, sensores y asistencia de vuelo para los pilotos. Los planeadores de la muerte Goa'uld comenzaron a caer rápidamente. Mientras tanto, Bratak no estaba ocioso y mantenía comunicación con las naves con las que combatía, exhortándolas a rendirse y unirse a su rebelión contra los falsos dioses. Sin embargo, el Goa'uld que dirigía la flota de defensa lo maldijo repetidamente y no hizo caso. Bratak sabía que no tenía tiempo y solo le dio un minuto para rendirse. Al finalizar ese tiempo, ordenó el uso de sondas y 8 fueron disparadas a las 8 naves Goa'uld, traspasando sus escudos como si no estuvieran allí e impactando en sus generadores de escudos. Estas sondas no eran tecnología del Imperio, sino una colaboración de los lanteanos, porque se consideraban responsables del ascenso de los Goa'uld en la Vía Láctea, y querían colaborar con la caída de su imperio. Una vez que sus escudos cayeron, Bratak ordenó cesar el fuego y activar las plataformas de anillos, tomando por sorpresa a los comandantes enemigos cuando la batalla se trasladó a sus propios puentes. Y el objetivo de Bratak se cumplió solo un minuto después, cuando él mismo capturó al Goa'uld que lideraba la flota y comenzó a darle una paliza mano a mano frente a sus propios Jafas. Estos últimos solo pudieron parpadear, viendo a su todopoderoso dios recibir una paliza mortal de parte de un anciano Jafa. Y en el templo, las cosas no iban bien para Teal'c, quien aún no había llegado al portal. De este portal salían grupos de Jafas, reforzando el lugar, pero cada vez que se abría un portal, eran refuerzos de un señor Goa'uld diferente. Las fuerzas defensoras no estaban unidas, por lo que Teal'c seguía manteniendo un perímetro a 1 kilómetro del portal junto a sus 100 Jafas. Sin embargo, esto cambió cuando el maestro Bratak hundió su mano en el cuello del Goa'uld que lideraba la flota defensora y extrajo al simbionte, aplastándolo con su mano. Todos los Jafas, tanto los defensores en el templo como los que estaban en las naves comandadas por los Goa'uld, presenciaron esto, ya que sus sistemas habían sido infiltrados. Los Jafas de la flota defensora no tardaron en apoyar a Bratak y jurar lealtad en voz alta. Con esto, las plataformas de anillos se activaron y los refuerzos comenzaron a llegar a Teal'c. Además, los cazas que liberó Bratak ya estaban en acción y se lanzaron contra las fuerzas defensoras. Aunque hubo dudas por unos segundos, ya que el Goa'uld asesinado no era su propio dios, la fe de los defensores resistió y continuaron luchando para proteger el portal mientras más Jafas llegaban para defender Dakara. Aún así, con más de 4000 Jafas de la flota defensora y los cazas de Bratak descendiendo para despejar la zona, Teal'c avanzó una vez más y logró tomar el portal en apenas una hora. Colocó un artefacto que activó un escudo sobre el portal, impidiendo que más refuerzos pasaran. Y Teal'c volvió a ocupar toda la pantalla. Su armadura mostraba señales de haber sido alcanzada por fuego de un cañón pesado, ya que estaba algo dañada, y de su boca salía un hilo de sangre cuando se quitó el casco. Aún así, sus ojos lucían determinados y su expresión era decidida mientras mostraba el campo de batalla donde obtuvo su victoria rápida, con miles de caídos. Hermanos, los Goa'uld son falsos dioses, y aquí está la prueba. Dakara ha caído y en ningún momento hemos presenciado el poder de un dios. Esta es simplemente una batalla de Jafas contra Jafas. Como dije antes, nosotros somos la fuerza de estos falsos dioses. Sin nosotros, ellos no son nada. Por eso, no teman, únanse a mí, los Goa'uld no son nada y Baal es mi dios, y mi alma morará en su reino cuando mi vida llegue a su fin, balbuceó un Jafa caído al lado de Teal'c. Sus heridas eran mortales y él ya se estaba despidiendo del mundo, pero no olvidaba rendir méritos a su dios. Entonces ve con tu dios, dijo Teal'c, materializando una pistola de plasma y disparándole a la bolsa donde llevaba el simbionte, causándole una muerte instantánea. Luego ordenó a 2 de sus guardias que levantaran el cuerpo mientras materializaba un pequeño vial con una aguja. Baal, si en verdad eres un dios, ya habrás tomado el alma de este guerrero leal que murió a tu servicio, dijo Teal'c, inyectando el líquido que contenía la jeringa en el Jafa fallecido. Esta jeringa contenía nanitos que comenzaron a reparar el cuerpo del Jafa, que científicamente hablando, no estaba realmente muerto, ya que sus células seguían vivas y solo sus órganos estaban en estado de shock. Después de unos minutos, el Jafa volvió a la vida, mirando a Teal'c con asombro. ¿Eres un dios?, preguntó el Jafa. No, hermano, no soy diferente a ti. No he utilizado ningún poder divino.
Esto es simplemente el conocimiento que los Goa'uld nos ocultan para mantener a los Jafas ignorantes y fieles a ellos. Ahora responde, ¿has visto a tu Dios? ¿Acaso él ha reclamado el alma de uno de sus fieles? ¿O yo, un simple mortal, he sido capaz de arrebatar un alma de él? Preguntó Teal'c. El Jaffa se miró a sí mismo y luego a Teal'c. Los Goa'uld no son dioses, declaró el Jaffa con determinación. Teal'c asintió y extendió la mano para materializar todo un maletín de jeringas. El Jaffa abrió mucho los ojos. Entonces hagámoslo saber a todos los que han caído defendiendo a falsos dioses, y que ellos nos digan si su dios ha venido por su alma, dijo Teal'c con solemnidad. Y con sus palabras, los Jafas capturados, que no dejaban de gruñir y luchar para liberarse, pidiendo ser ejecutados, dejaron de luchar. Cada vez que uno de ellos caía y se levantaba, más Jafas pedían unirse a la causa de Teal'c. Y la pantalla se dividió una vez más, mostrando a otros Jafas en toda la galaxia que comenzaban a rebelarse contra sus señores, incluso en las naves que fueron enviadas a defender Dakara. Sin embargo, la transmisión se centró en una nave perteneciente a Baal, que amenazaba a uno de sus Jafas con hacer estallar la nave con su supuesto poder divino si no renunciaba a su vida por su desobediencia. Antes de que terminara su amenaza, Baal se vio a sí mismo en la transmisión. Baal, falso dios, si tienes tal poder, hazlo, desafió Teal'c, quien al igual que otros Jafas sabía que los Goa'uld podían tener control remoto sobre las naves que los servían, y podían destruirlas o desactivar sus sistemas. Algunas naves no tenían este sistema, pero Baal sí lo tenía. Lo que Baal no sabía, pero Teal'c sí, era que todos sus sistemas de control habían sido pirateados por ellos al inicio del ataque. Los Jafas del ataque en rebelión, al verse en la transmisión, juraron lealtad a Teal'c, aceptando sus posibles muertes a manos de Baal como un sacrificio por la libertad Jaffa. Sin embargo, Teal'c les aseguró que estarían bien y desafió nuevamente a Baal a destruir la nave. Baal parecía pensar en ello, pero en realidad ya había enviado la señal de autodestrucción 3 veces y la nave no respondía. Baal cortó la transmisión, pero para su sorpresa, esto tampoco funcionó y seguía apareciendo en la pantalla. Los Jafas que estaban con él en el puente de su nave insignia fruncieron el ceño al ver su impotencia. El primado de Baal disparó a uno de sus Jafas al darse cuenta de que pronto lo atacarían, pero el otro Jaffa ya le estaba disparando a él y más Jafas se acercaron para dispararle a Baal. Al ser un cobarde, Baal huyó usando la plataforma de anillos para dirigirse a una plataforma de carga y abandonar su nave. Xion podría haberlo detenido y encerrado para que cayera en manos de sus Jafas, pero se centró en Baal, ya que contaba con que huiría para salvar su propia piel. Todo quedó registrado en las cámaras. Los Jafas de Baal chillaron indignados cuando este abandonó su nave insignia, pero lucían más avergonzados que indignados. Servir a un falso dios era una cosa indignante, pero servir a un cobarde era una humillación para su propio honor. Algunos de ellos demostraron su furia sacando sus puñales y arrancándose la marca de Baal. Los Jafas eran algo radicales. Ishion sonrió, ya que sabía que la huida de Baal tendría un efecto mayor en los Jafas que su propia muerte. Su escape era una prueba de que temía a la muerte, y solo los mortales temen a la muerte. Esto era algo inconcebible para un dios. Y parece que este imperio teocrático ya se ha desmoronado, dijo Merlín. Nuestra lucha fue en vano. Nunca debimos considerar a los Jafas como enemigos, se lamentó Marcello. Xion pensó que en toda guerra, conocer a tu enemigo era lo más importante. Si el pueblo de Marcello hubiera sabido que minar la lealtad de los Jafas sería el fin del imperio Goa'uld, habrían librado una guerra totalmente diferente. Y la transmisión no se detuvo y durante varios días mostró la caída de los señores Goa'uld, tanto grandes como pequeños. Algunos Jafas se mantuvieron leales, pero eran solo 5 o 6 de entre 1000, y todos fueron eliminados. Algunos Goa'uld condenados eligieron el suicidio, pero fueron puestos en sarcófagos para luego recibir muertes brutales. La justicia Jaffa era despiadada. En esta rebelión surgieron muchos líderes, pero ninguno tenía tantos seguidores como Teal'c y Bratak, a quien se le atribuyó la caída del primer dios. Y una semana después de comenzar la rebelión, el Imperio Naciente se formó oficialmente. Para ello, se utilizó como sede la estación espacial que los señores del sistema Goa'uld usaban para sus reuniones. Todos los líderes Jafas fueron invitados a unirse a esta reunión, y en ella, Teal'c les habló sobre las posibilidades y el futuro que veía para los Jafas.
Les instó a seguir siendo guerreros, pero ya no al servicio de falsos dioses, sino al servicio de sus propios intereses como Jaffa, como guerreros del imperio naciente. Ishion observaba todo desde el puente de su nave cuando una nave Asgard salió del hiperespacio a pocos miles de kilómetros de la posición de la Titán, que estaba en modo sigilo. En el puente solo estaba él, y sus únicos acompañantes en la Titán eran los Wright, que estaban almacenados en las bodegas de carga y dormirían durante unos 100 años, hasta que él decidiera despertarlos para ver si buscaban la paz o si preferían seguir durmiendo otros 1000 años. Si se negaban por segunda vez, entonces los convertiría en biomasa y los almacenaría como un recurso más. Shion envió una señal de saludo a la nave Asgard que se alineó a su lado al alcanzarlo. La nave Asgard respondió a su saludo con una transmisión, que Shion aceptó, y un holograma de Thor en su propio trono Asgard apareció ante él. Shion levantó una ceja. «Thor, ¿has crecido unos centímetros?», preguntó Shion, notando el cambio radical que había experimentado el pequeño troll gris, que ahora medía 1,5 metros y parecía tener músculos. Y decía parecía porque llevaba una túnica. Thor, cuya cara era más redonda y mostraba un cerebro más pequeño, sonrió, lo que hizo que Shion parpadeara. «¿Nuestros conocimientos eran más de lo que esperabas?», preguntó Thor con arrogancia. Shion rodó los ojos, aunque era evidente que estos enanos grises ya habían encontrado la cura para su degeneración genética o habían tenido grandes avances en ella. De hecho, el hecho de que Thor usara ropa también indicaba que habían recuperado su capacidad reproductiva. Aunque imaginar tales cosas de estos enanos grises resultaba perturbador, Shion apartó esos pensamientos de su mente. Puede que haya subestimado un poco su tecnología genética, admitió Shion, aunque él sabía que estos tipos apenas eran capaces de hacer un clon humano. Realmente no avanzarían mucho sin el archivo genético de los Alteran. Shion transmitió algunos datos sobre los bionanitos. Han logrado progresos, pero es evidente que aún les falta. Así que sean más humildes y acepten la ayuda de un amigo, dijo Shion. Nanitos, dijo Thor frunciendo su nuevo ceño. Shion mostró sus dientes. Los creé específicamente pensando en ustedes, dijo Shion con malicia. Darles una cura que incluyera la tecnología de nanitos a los Asgard era casi un insulto para ellos. Seguramente todo su consejo fruncía el ceño ante su regalo, al igual que lo hacía Thor en este momento. Estos bionanitos pueden integrarse con sus cuerpos y, en poco tiempo, habrán asimilado su material genético, produciendo resultados que ninguna de sus investigaciones podrá mejorar. No hay una enfermedad genética o entidad biológica que supere esta creación, porque están basados en una especie cuyas células son bastante agresivas, explicó Shion. Hasta ahora, él no había conseguido nada que fuera ni remotamente parecido a las células Wright. Thor hizo una mueca. ¿Por qué siento que tienes otras alternativas a tu disposición y solo quieres incomodarnos?, preguntó Thor con sospechas. Había adivinado, pero Shion puso cara de inocencia. Thor, no me digas que el gran comandante de la flota Asgard le teme a un pequeño tratamiento médico, dijo Shion. Thor hizo otra mueca. Presentaré tu regalo al consejo, dijo Thor. Tengo más para ustedes, dijo Shion, enviando las coordenadas de Lantea. Sé que se separaron hace mucho, pero creo que un reencuentro sería algo bueno para ustedes. Además, los lanteanos están muy ocupados gestionando el desastre que dejaron atrás los Wright. Para cuando dejé Atlantis, había mucha gente que quería visitarles porque su ciudad les advirtió de su presencia. De seguro apreciarán algo de colaboración administrativa, dijo Shion. Thor parpadeó varias veces. Ellos también han logrado sobrevivir, dijo Thor. Shion sonrió en su mente, porque sabía que en la galaxia Pegasus se encontrarían con otros Asgard. Shion sabía que estaban allí, pero como eran Asgard, tratar con ellos era asunto de los Asgard, no suyo. Y al terminar la reunión, los Jalfas se unieron en masa al Imperio Naciente, pero no todos. Algunos reclamaron planetas y fábricas y pretendían seguir usando esclavos para construir más naves y fungir como señores Goa'uld. Ante esto, Teal'c actuó de inmediato, invadiendo sus planetas y ejecutándolos para liberar a los esclavos en nombre de los Jalfas libres y el Imperio Naciente, que se declaraba soberano sobre todo el territorio que antes pertenecía a los Goa'uld. Todos sus mundos y todos sus recursos, por derecho de conquista. Los Jalfas que no se unieran al Imperio Naciente eran libres de partir, pero no podían tomar esclavos ni reclamar planetas, ya que fue el Imperio Naciente el que conquistó el Imperio Goa'uld, no ningún grupo de Jalfas independientes.
Solo se les concedió el botín de guerra de lo que hubieran conquistado con sus propias manos, como naves, armas y recursos. Planetas y fábricas no eran parte del botín, sino territorio del nuevo imperio, y su captura se compensaba con naves o armas, según la preferencia de estos grupos. Con esta declaración, muchos Jafas más se unieron al imperio, al comprender que no había forma de convertirse en señores. Además, los Jafas valoraban el derecho de conquista, y Teal'c en verdad tenía este derecho. En cuanto a aquellos que eligieron quedarse aparte, como Xion predijo, se convirtieron en mercenarios, trabajando por dinero, y pronto perdieron a todos sus seguidores, ya que eso era un deshonor para un guerrero. En una anarquía, era aceptable, pero ahora estaba Teal'c, apelando al honor de los Jafas, y era un recordatorio constante de su deshonor. Y así pasaron 10 años, y Xion ya llevaba más de 12 años en este universo. El imperio naciente ya tenía más de 1000 mundos establecidos, con millones de personas en ellos, y en unos 100 años, serían la mayor potencia de esta galaxia. Durante estos 10 años, mientras se fundaba planetas tras planeta, los Jafas se encargaron de proteger su seguridad de los pequeños grupos Jafas rebeldes o de pequeños grupos anárquicos o rebeldes que pretendían convertirse en los nuevos señores Goa'uld de su territorio. Sin embargo, con un ejército de decenas de millones de Jafas y una flota de más de 3000 naves, entre capturadas y creadas, el ejército Jafa no tenía rival, y el imperio crecía sin parar, uniendo a los antiguos mundos Goa'uld y aquellos que fueron abandonados por ellos. Xion ya no era necesario, y su trono ahora era ocupado por Merlin, que vigilaba todo en caso de que los Ori, a quienes consideraba su verdadero enemigo, llegaran. Para evitar eso, Xion ya había revelado el lugar donde Merlin almacenaba sus tesoros a la Tierra y había reclamado el artefacto de comunicación intergaláctico para que nadie llegara a la galaxia Ori. Ahora solo le quedaban 2 cosas por hacer, las cuales eran importantes para que su trabajo no se desbaratara, pero eran amenazas que era mejor enfrentar como un dios. Para eso, podía ascender, lo cual era un mal plan porque sería presionado, o podía convertirse en un dios y usar sus nuevos conocimientos para mejorarse a sí mismo. También tenía la posibilidad de crear el arma antiascendidos y enviarla a la galaxia Ori, porque gracias a Merlin sabía sus coordenadas, pero eso le quitaría la posibilidad de aprender muchas cosas sobre los Ori, por lo que desechó ese plan. Y gente, es hora de irse a dormir, pero volveré para ver cómo les van las cosas luego, dijo Xion, despidiéndose, mientras la Titán entraba al hiperespacio y, en una hora, ya estaba a 3 galaxias de la Vía Láctea, desplazándose 50 años en el pasado. Xion activó la seguridad de la nave y se fue a dormir, para darle tiempo a sus células divinas de asimilar su cuerpo, convirtiéndolo en un dios y devolviéndole todas sus habilidades divinas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y comenten. Este fic ya está completo, por lo que iré subiéndolo de a poco, no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.